flujo sanguíneo, relevante para la fracción de flujo. Muy bien. Ahora, la fracción de filtración. La fracción de filtración es relevante porque fracciones de filtración alta pueden llevar a que haga hemoconcentración dentro del filtro y que mi filtro sea más fácil que se coagule. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula una fracción de filtración? ¿Qué es la fracción de filtración? Es prácticamente todo, es la fracción de lo que se ultrafiltra con respecto a lo que entra. O sea, ¿qué fracción de lo que entra se acaba ultrafiltrando en el filtro? ¿Okay? Esa es mi fracción de filtración. Entonces, si yo tengo un flujo sanguíneo de 150 mililitros minuto, un hematocrito de 30%, yo tengo un flujo plasmático de 105 mililitros minuto, mi sustitución pre es de 950 mililitros hora, eso me da 15.8 mililitros minuto. Quiere decir que también se los voy a poner aquí, entonces también vienen incluidos en todo lo que entra el filtro, también entran. Y todo esto va a ser, se va a dividir por todo lo que se ultrafiltra. Entonces, ¿qué se ultrafiltra en este filtro? Primero que nada, pues lo mismo que yo le estoy metiendo pre. Como yo lo estoy metiendo pre, yo lo estoy ultrafiltrando. Entonces voy a ultrafiltrar 15.8 mililitros minuto. Tengo una sustitución post igual de 15.8. Esa no cuenta aquí porque pues, no la estoy poniendo en la sangre. Y también se ultrafiltra 15.8. Y mi ultrafiltrado 100 mililitros hora, que son 1.6 mililitros minuto, pues me da esto, ¿no? Entonces, si yo sumo esto más esto más esto, me da 33.2. Y yo divido 33.2 entre 120.8. 120.8 es 105 más 15.8, que es todo lo que entra al filtro, el plasma más lo que le metí, me da igual a 0.27. Eso quiere decir que mi fracción de filtración en esta prescripción es del 27%. ¿Ok? Normalmente buscamos que la fracción de filtración esté abajo de 25%, ¿ok? Como regla general, para que haya menos hemoconcentración. Muy bien. Ahora, el flujo sanguíneo, si ustedes se dan cuenta en esta operación, lo que más, o sea, el componente más importante de esta división, pues es el flujo sanguíneo. Entonces, si yo quisiera bajar la fracción de filtración, pues muy sencillo, le subo el flujo sanguíneo, se lo subo a 300 y pues mi fracción de filtración seguramente se reduce considerablemente. ¿Okay? Entonces, a veces en terapias continuas existe el error de tratar de bajar la fracción de filtración aumentando el flujo sanguíneo. ¿Okay? Como en una intermitente, por ejemplo, decir, no, pues está con fístula, tiene 400, 500 mililitros minuto de flujo sanguíneo, pues ni siquiera necesita heparina, ese filtro pues es muy improbable que se vaya a coagular porque está el flujo sanguíneo dándole a todo. Bueno, se trata de extrapolar esto y dice, no, pues entre más flujo sanguíneo, pues se coagula menos el filtro. Y pues eso es un error frecuente y que probablemente les está tumbando sus filtros, ¿ok? Este estudio, por ejemplo, aleatorizó pacientes a 150 mililitros minuto contra 250 mililitros minuto y vio la vida de filtro, ¿no? Estas son las vidas de filtro, como ven. O sea, también a las 10 horas, 15 horas y a las 20 horas se les fueron la mayoría de los dos grupos. O sea, fue igual. O sea, se les coagularon la mayoría de sus filtros a las 20 horas. Y después de eso, pues en realidad no hubo ninguna diferencia. Ya 1 y 2 pacientes aguantaron hasta las 60 horas. Y aquí el punto es que subirles el flujo sanguíneo no les ayudó absolutamente nada en aumentar la vida del filtro, ¿ok? Que es algo que es un hecho. Aumentar el flujo sanguíneo no va a aumentar la vida de su filtro por más que le diga quien les diga que eso suceda, está perdido, ¿sale? No aumenta la vida del filtro el aumentar el flujo sanguíneo, ¿ok? Al contrario, todo lo contrario, ¿ok? ¿Por qué? Por este concepto. Ustedes quiero que se acuerden si alguna vez han sacado una muestra de sangre y le dan a la vena y de repente se ponen muy rudos y quieren empujan el émbolo con toda la fuerza hacia acá, pues, ¿qué va a pasar? Probablemente se colapse la vena y no te dé sangre. Mientras que si agarras y ligeramente sacas
sacas la sangre, probablemente la vena no se colapse y entonces vas a poder sacar toda tu muestra de sangre. Bueno, eso mismo le pasa a la bomba sanguínea. Te pones un flujo sanguíneo muy alto, ¿ok? No importa que tengas el mejor acceso vascular. Ese acceso vascular va a estar flotando en un vaso sanguíneo y va a ser efecto de válvula en algún momento. Aquí la gran diferencia con las terapias intermitentes es que esto es una terapia continua, que va a estar 24 horas, unos 5, 7, 10, 14, 15, 20 días continuamente girando una bomba sanguínea. Ese es el concepto que a veces se nos olvida. No es lo mismo tener un paciente ahí acostado enfrente de una enfermera con unos flujos de 300 o de 400 mililitros o de 300, 250 mililitros durante 3 horas, a tener una bomba durante 72 horas girando, succionando sangre sin que esa bomba sanguínea se pare. ¿Okay? Entonces, ¿qué le tienen que hacer a esta bomba sanguínea para que dure 72 horas dando vueltas sin que ni una sola vez esta bomba sanguínea se colapse? ¿Okay? ¿Qué tienen que hacer? Pues ponerle un flujo sanguíneo más bajito para que la bomba no se estrese. ¿Okay? Entonces, a veces el error garrafal es decir, súbanle al flujo sanguíneo para que no se coagule mi filtro y pues lo único que haces es que estresas la bomba al estresarse se para porque la presión negativa aumenta, la máquina se detiene y cada vez que el flujo sanguíneo se detiene, pues la triada de Virchow, hay estasis, hay coagulación y bye. ¿Ok? Si tú mantienes tu circuito corriendo sin que se pare, porque tienes un excelente acceso vascular y aparte le pusiste un flujo sanguíneo decente, no tendría por qué pararse esa bomba. ¿Ok? Entonces, flujos sanguíneos normales, bajitos, no altos con el objetivo de bajar la fracción de filtración. Eso es un error muy frecuente y que seguramente les va a estar acabando sus filtros. Carga total de citrato, después lo vemos. El flujo sanguíneo es el principal determinante de la carga que recibe de citrato un paciente. Tú no quieres, en resumen, tú quieres que el circuito tenga citrato, mucho, y tú no quieres que el paciente tenga citrato, punto, así de fácil. Entonces, si tú aumentas el flujo sanguíneo, la carga de citrato que le llega al paciente es mucho mayor. Entonces, así de fácil. El flujo sanguíneo, entre más alto sea, más carga de citrato va a recibir el paciente. Pues aquí se los puse. QS menor, menor carga de citrato. Entonces, prescripciones con citrato, entre menor sea el flujo sanguíneo, menos citrato va a tener el paciente. Pero es una maravilla el citrato porque entonces tú dices, oye, pero entonces si yo, por ejemplo, si yo prescribo un citrato, normalmente yo les pongo 80 mililitros minuto, que es lo menos que te deja poner el Prisma Flex. Ojalá te dejara menos, pero es lo menos que te deja poner, 80 mililitros minuto. Y dices, oye, pero entonces mi fracción de filtración está en 38. Pues sí, está en 38, pero tu fracción de filtración es irrelevante cuando tienes una anticoagulación regional con citrato. Entonces, flujo sanguíneo bajito. Entonces, flujo sanguíneo suficiente rápido para preservar las características de depuración, es decir, tampoco te puedes ir o sí podrías, pero, o sea, por ejemplo, irte a 40 mililitros minuto, 50 mililitros minuto de flujo sanguíneo, podrías hacerlo primero que nada si te dejara la máquina, que no te deja el PrismaFlex. Hay otras máquinas que sí puedes bajarles más el flujo sanguíneo, pero ya bajarle mucho el flujo sanguíneo haría que tu fracción de flujo se acercara a 1. Entonces, tu depuración sería menor porque tu saturación de efluente ya no sería al 100%. Entonces, el flujo sanguíneo debe ser suficientemente rápido para preservar las características de depuración o mantener la fracción de flujo por abajo de 0.4. Suficientemente rápido para mantener una fracción de filtración por debajo de 25%, especialmente si no tiene citrato. ¿Ok? Le voy a quitar el sonido a mi computadora. A ver, ¿me oyen ahí? ¿Sí se oye? Sí. Sí, se escucha. Sí. Sí, se ¿Me oyen escucha. ahí? Sí. Ok, es que se oía el WhatsApp web. Ya, perdón. Entonces, suficientemente rápido para mantener una por debajo del 25%, especialmente si no estás usando citrato. Pero también suficientemente lento para mantener la bomba sanguínea sin estrés y corriendo continuamente. Okay. Este concepto también que se les quede súper bien aquí, ¿sale? Si alguno de sus adscritos o les dice que el flujo sanguíneo alto, no entren en conflicto, pónganselo y luego ya se lo bajan en la guardia.
suficientemente lento para reducir la carga total de citrato, obviamente si tenemos citrato. Entonces, por ejemplo, tener prescripciones de citrato con 200 mililitros minuto es así como un crimen, ¿sale? O sea, si alguien pone un citrato y está a 200 mililitros minuto, híjole, o sea, ya algo ahí andamos confundidones, pero... O bueno, no, pero el paciente va a tener que estar más monitorizado, es posible que lo intoxiques con citrato y algunas otras cosas. Entonces, lento, ¿ok? En general, el flujo sanguíneo debe ser un flujo sanguíneo bajo. Si se dan cuenta, no es porque esto no determina la depuración de la terapia. A veces decimos, es que son terapias muy ineficientes, son terapias que son lentas. Entonces, por eso usamos flujos sanguíneos bajos. El flujo sanguíneo en terapias continuas no tiene nada que ver con la depuración, siempre y cuando tengas la depuración por abajo de 0.4. Esa es otra cosa que también puede llegar a confundir. Decir, bueno, yo le voy a aumentar el flujo sanguíneo a mi paciente, no por la fracción de filtración, no porque quiero que no se coagule, sino porque quiero que sea más eficiente mi terapia, es decir, para que depure mejor, para que la sangre procesada sea mayor. Pues ese es un error garrafal, porque la sangre procesada es irrelevante, mientras el dializante o el efluente que va abajo va a 20 o 30 mililitros minuto. No importa qué velocidad tú pongas el flujo sanguíneo arriba, cuando tu efluente se satura al 100%, ya no se va a saturar más de eso. Aunque tú arriba le pongas 400 mililitros minuto, si tu efluente ya se saturó al 100%, ya no va a haber más depuración que 100% de eso. Entonces tú le puedes poner 400 mililitros minuto de flujo sanguíneo y eso no va a mejorar tu depuración. Eso también es algo que por ahí anda, es un concepto que anda ahí flotando en algunos lugares y pues hay que pues eliminar ese concepto porque no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, rápido, ¿qué vamos? Bueno, ya son las 7:15. ¿Cómo vamos? Bien, ¿no? Bueno. Hematocrito 30%, flujo sanguíneo 150, flujo sanguíneo 150. Vamos a hacer dos prescripciones. Entonces, esta es la de CBBHD, esta es la de CBBHDF. Las dos son 2 litros hora y tenemos los mismos flujos sanguíneos y el mismo hematocrito. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Fracción de flujo. Pues acuérdense, la fracción de flujo es el dializante o el efluente. En este caso es dializante, más un poquito de ultrafiltrado, entre el flujo sanguíneo. Mi fracción de flujo me da, bueno, mi fracción de flujo ya con todo y plasma me da de 0.2. Entonces, ¿es menor a 0.4? Sí, perfecto. Entonces, mi saturación de efluente va a ser del 100%. Mi fracción de filtración, la parte que ultrafiltro entre el flujo plasmático, ¿ok? Mi flujo plasmático es de 105 y mi ultrafiltrado es de 1.6. Entonces, mi fracción de filtración es de 1.5%. Está perfecto, es prácticamente irrelevante. Mi factor de dilución, es decir, estoy diluyendo algo, pues a ver, vamos a ver, flujo plasmático más pre, pues no tengo pre, entonces 105 en 105 es igual a 1, eso quiere decir que todo lo que yo tengo en esta cubeta equivale 100% a depuración, ¿ok? Ahora, yo sé que en mi centro, mi downtime es de 2 horas, ¿no? Vamos a decir, yo ya lo medí en algunos pacientes y vi que más o menos si yo hago todo perfecto, casi me paro como soldado al lado de un prisma y lo cuido 24 horas, yo sé que al final voy a estar alrededor de 2 horas perdidas, ¿ok? Por X o Y razón. Entonces, mi índice de downtime es el esperado, que serían, pues, 22 horas. Yo espero 22 horas. Y deseado, 24 horas. Entonces, mi índice de downtime es de 0.91. Ahora, vamos a hacer este otro lado y ahorita vemos el resultado. Fracción de flujo. Me muevo esta pantalla por acá. La fracción de flujo, pues, sería la cantidad de dializante que yo tengo. Aquí el dializante, pues, es mucho menos porque lo estoy repartiendo también en convección, ¿ok? Mi fracción de flujo es de 0.07, o sea, está perfecto. Mi efluente se va a saturar al 100% teóricamente. Mi fracción de filtración, aquí ya hay convección, entonces aquí sí tengo un poquito